Miren, voy a empezar con algo incómodo. En 2023, Sydney Sweeney subió una foto en bikini promocionando su marca de trajes de baño. Nada del otro mundo, ¿verdad? Una empresaria promoviendo su producto. Excepto que los comentarios, no hablaban de emprendimiento. Y 3 días después, el New York Times, el New York Times, publicó un artículo llamado Sydney Sweeney y la economía de ser deseada. Ella respondió en Variety y citó: "La gente asume que todo lo que hago es calculado, como si no pudiera ser inteligente y sexy al mismo tiempo". Aquí está la cosa. Sydney Sweeney tiene 28 años, 2 nominaciones al Emmy, su propia productora y ha protagonizado algunas de las series más importantes de la última década. Pero búsquenla en Google, miren los titulares y chequen los comentarios en cualquier post suyo. Todavía, en 2026, la conversación pública sobre ella gira alrededor de su cuerpo, de escenas que filmó hace 6 años en Euphoria. Entonces hoy quiero hacerles 2 preguntas. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y más importante, ¿quién realmente está en control de esta narrativa? Porque la respuesta es más complicada de lo que parece. Sydney Sweeney no es nepo baby. Creció en Spokane, Washington. Sus papás no tenían contactos en la industria, y la historia de cómo convenció a su familia de mudarse a Los Ángeles es medio legendaria. A los 14 años les presentó un plan de negocios, literalmente con proyecciones financieras de 5 años, de cómo su carrera actoral podía funcionar. Ya desde ahí puedes ver que esta chica no estaba jugando. Sus primeros trabajos fueron lo típico, papeles chicos en Criminal Minds, Grey's Anatomy, esas series donde aparece una chica linda por 10 minutos y ya, nada memorable. El tipo de roles que ni siquiera agregas a tu reel. Pero en 2018 consiguió 2 cosas importantes. Un papel recurrente en Everything Sucks de Netflix y otro en The Handmaid's Tale. Este último es interesante porque interpretó a Eden, una esposa adolescente en una distopía ultra religiosa. Nada sexual. De hecho, todo lo contrario. Y los críticos empezaron a notarla. Y entonces llegó Euphoria. Junio de 2019. HBO. Sam Levinson creando una serie sobre adolescentes que iba a ser la cosa más visualmente impresionante y más incómodo de ver al mismo tiempo. Sydney tenía 21 años cuando se estrenó. Su personaje, Casey Howard, estaba descrito en el guión como, y esto es textual, hermosa de una forma que la hace vulnerable. En la primera temporada, Casey tenía múltiples escenas de desnudos. Tiene un aborto, relaciones súper tóxicas y una necesidad desesperada de validación masculina. Y mira, hay que decirlo, Euphoria fue un fenómeno cultural inmediato. La cinematografía, el soundtrack, las actuaciones. Sydney recibió nominación al Emmy eventualmente. Los críticos la elogiaban. Pero pasó algo más. Su nombre se volvió uno de los términos más buscados en sitios porno. Foros enteros de internet dedicados a archivar cada frame de sus escenas. Su Instagram explotó de 200,000 seguidores a más de 20 millones en 2 años. Para 2021, Sydney Sweeney ya no era una actriz promisoria, era oficialmente un sex symbol. Diciembre de 2021, The White Lotus de HBO, Sydney interpreta a Olivia, una estudiante universitaria pretenciosa de vacaciones con su familia. Hay escenas de desnudos también, otra nominación al Emmy. Aquí está lo extraño. Si lees las críticas, todos hablan de su timing cómico, de cómo captura perfectamente a esa Gen Z irónica e insoportable. Su actuación es brillante. Pero el discurso público no iba por ahí. Saturday Night Live hizo sketches sobre tipos obsesionados con Cassie. Revistas masculinas la entrevistaban con titulares del tipo "La mujer más caliente de Hollywood". Compilaciones de sus escenas circulando por todas partes. Sydney Sweeney, la actriz, estaba siendo aplaudida. Sydney Sweeney, la imagen, estaba siendo... algo totalmente diferente. Abril de 2022. Entrevista en The Hollywood Reporter, que se volvió súper viral. Le preguntan directamente sobre ser sexualizada y ella responde, y esto lo tengo que citar por completo porque es importante: "Me molesta que la gente piense que no puedo tomar mis propias decisiones, como si Sam Levinson me hubiera manipulado para estar desnuda en pantalla. Yo leo los guiones, yo negocio, tengo representantes, tengo abogados, no soy una víctima". Porque esa declaración es poderosa. Ella está reclamando su agencia. Está diciendo, yo elegí esto. Pero luego agrega algo que me parece incluso más revelador. Lo que sí me molesta es que después de Euphoria, los únicos guiones que recibía eran de chica sexy con problemas, como si no pudiera hacer nada más. Entonces, espera, ¿tuvo control o no?
Aquí necesitamos hablar de algo incómodo sobre Hollywood. Hay un patrón histórico, documentado. Actrices jóvenes que hacen desnudos o papeles sexualizados en una parte muy temprana en sus carreras, en donde terminan encasilladas. Megan Fox, después de Transformers, nunca pudo escapar de eso. Katherine Hale, incluso Scarlett Johansson ha hablado de cómo sus primeros roles hipersexualizados limitaron que le ofrecían otros papeles después. En 2023, USC Annenberg hizo un estudio que encontró que actrices de 18 a 29 años aparecen en escenas de desnudos 3.5 veces más frecuentemente que actores de la misma edad, y el 68% de esas actrices reportaron ser encasilladas después. Entonces, cuando Sidney dice "yo decidí", tiene razón, pero también está operando dentro de un sistema que ya estaba configurado de cierta manera. Es como, imagínense que les dan a elegir entre dos puertas. Sí, ustedes eligen, pero alguien más decidió que solo habían dos puertas, y qué había detrás de cada una. La reacción de Sidney fue inteligente. En 2023 fundó su propia productora, 50-50 Films. El nombre ya te dice algo, ¿no? 50-50, mitad y mitad, control compartido. Su primer proyecto como productora ejecutiva fue Reality, donde interpreta a Reality Winner, la whistleblower que filtró documentos del FBI. 0 escenas sexuales. La película entera es ella en sudaderas y pantalones cargo. Aclamación crítica. Después vino Anyone But You, una rom-com donde sí aparece en bikini. Es una película de playa, pero que ella produjo y recaudó $200 millones. Es una película de playa, pero que ella produjo y recaudó $220 millones. Su argumento: puedo ser sexy y estar en control. No son mutuamente excluyentes. Luego Immaculate en 2024, un horror que también produjo. Su personaje es una monja y el marketing deliberadamente jugó con las expectativas. El póster la muestra completamente cubierta en hábito de monja. ¿Ves la estrategia, verdad? Ella está tratando de diversificar, de demostrar rango. Pero aquí está el problema. En 2024, una empresa de análisis de redes sociales llamada Brandwatch hizo un estudio de las menciones públicas sobre Sydney Sweeney. El 61% todavía mencionaba su apariencia física o escenas de euforia. Solo 22% hablaba de su trabajo como productora. Cuando anunció en 2025 que iba a interpretar a la boxeadora Christy Martin, un papel dramático súper demandante, ¿cuáles fueron los titulares? Sydney Sweeney se transforma físicamente para nuevo rol. No asume papel dramático desafiante. No expande su repertorio actoral. Físicamente, siempre volvemos al cuerpo. Entonces volvamos a la pregunta original. ¿Fue elección de Sydney o imposición de la industria? Y mi respuesta es: esa es una pregunta trampa, porque asume que son mutuamente excluyentes. La verdad incómoda es que puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Sydney entró a Hollywood en un momento específico. Era post-Me Too, sí, pero también era la era Prestige TV, donde series como Game of Thrones, Westworld habían normalizado desnudez frecuente bajo el argumento del realismo artístico. HBO en particular tenía una reputación. Si querías estar en una serie de HBO, el pináculo de la televisión de calidad, había una expectativa implícita. Euphoria fue diseñada para ser provocativa. Sam Levinson había sido súper abierto sobre eso. Quería mostrar, sin censura, la vida adolescente, drogas, violencia, sexo. Ahora, imagínate siendo Sydney. Tienes 21 años. Te ofrecen un papel protagónico en lo que claramente va a ser la serie más hablada del año. Sabes que va a haber escenas de desnudos. ¿Dices que no? Nadie la obligó con una pistola en la cabeza, pero tampoco puedes decir que fue una decisión tomada en un vacío. Si dices que no, pierdes el papel. Y quién sabe cuándo llegará otra oportunidad así. Pero, y esto es importante, reducir a Sydney a víctima pasiva es súper condescendiente y además incorrecto. Esta mujer negoció cláusulas específicas en sus contratos después de Euphoria. Fundó su productora, específicamente para controlar narrativas. Eligió proyectos como Reality que mostraban completamente diferente. Y hablaba abiertamente de dinero. En 2023 reveló que trabaja constantemente porque actuar no paga tan bien como la gente cree. Y necesita mantener a su familia. Esa honestidad es rara en Hollywood. Usa su imagen estratégicamente. Tiene su marca de swimwear,
hace campañas publicitarias y no se disculpa por ello. Esta no es una persona ingenua siendo manipulada, es una mujer inteligente navegando un sistema complicado. Pero aquí está lo que me vuelve loco. Actores hombres no tienen que navegar esta mierda. Cuando Zac Efron apareció sin camisa en Neighbors después de High School Musical, no hubo think pieces sobre explotación. Cuando Michael B. Jordan está shirtless en Creed, se celebra como preparación física del personaje. Glenn Powell puede estar en traje de baño en Top Gun Maverick y nadie cuestiona su seriedad actoral. Sydney hace Anyone But You, una película que ella produjo, del género rom-com que tradicionalmente está dirigido a audiencias femeninas, y los comentarios son sobre su cuerpo, no sobre su capacidad empresarial de producir una película de 220 millones. El problema no es que Sydney elija roles sexys, el problema es que solo a ella le preguntan sobre esa elección. Solo su inteligencia es cuestionada, solo sus motivaciones son investigadas. Segunda pregunta, ¿fue Euphoria el punto más alto de su carrera? Honestamente, es temprano para decirlo, pero vamos a ver ambos lados. Euphoria fue un fenómeno cultural que probablemente no se va a repetir. La temporada 2 tuvo más de 16 millones de espectadores en el final, 2 nominaciones al Emmy, reconocimiento global instantáneo. Nada de lo que ha hecho después ha tenido ese impacto cultural. Anyone But You fue exitosa financieramente, pero no prestigiosa. Reality fue aclamada críticamente, pero poca gente la vio. Hay un riesgo real de que en 10 años la gente diga Sydney Sweeney, sí, Casey de Euphoria, y nada más. Como pasa con tantos actores de series icónicas que nunca lograron salir de esa sombra. Pero esto ignora trayectorias históricas completas. Jennifer Aniston fue Rachel de Friends durante años antes de que The Morning Show y películas indie la redefinieran como Matthew McConaughey, que pasó una década entera haciendo rom-coms genéricas antes de su McConaughey Saints. Robert Pattinson fue el vampiro de Twilight hasta que trabajó con los Safdie Brothers y ahora es Batman. Sydney tiene 28 años. Tiene capital financiero, social, creativo, tiene su productora. Puede elegir proyectos. Y aquí está lo clave. Ella es consciente del juego que está jugando. En Vanity Fair, el año pasado, dijo que sé que la gente me ve de cierta forma. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero en 10 años, cuando tenga un catálogo de 30 películas en roles completamente diferentes, la conversación va a cambiar. Eso es una persona con un plan a largo plazo. Sydney Sweeney existe en este momento raro de la historia. Es lo suficientemente joven para ser nativa digital, lo suficientemente mayor para haber empezado antes de que Me Too cambiara ciertas cosas, y lo suficientemente exitosa para tener una plataforma real. Y otras actrices están viendo cómo maneja esto. Jenna Ortega ha hablado públicamente sobre rechazar escenas de desnudos, específicamente porque vio lo que pasó con Sydney. Hunter Schafer, su coprotagonista en Euphoria, ha sido súper vocal sobre la importancia de coordinadores de intimidad en set. Sydney, quiera o no, se convirtió en un caso de estudio. En internet, especialmente en espacios feministas, hay debates genuinos sobre Sydney. Algunos argumentan que perpetúa estándares imposibles al monetizar su imagen. Otros la defienden como ejemplo de agencia femenina. Y honestamente, ambos lados tienen puntos válidos. Pero aquí está lo que me parece más interesante. Esta conversación casi nunca incluye a Sam Levinson, o a los ejecutivos de HBO, o a la industria más amplia que creó este sistema en primer lugar. La responsabilidad y el escrutinio caen desproporcionadamente sobre Sydney, sobre sus decisiones, su cuerpo y sus motivaciones. Mientras que los hombres que construyeron y se benefician de este sistema siguen trabajando tranquilos. En 2026, Hollywood dice que cambió. Hay coordinadores de intimidad, políticas de desnudez, más mujeres en puestos de poder. Pero los números no mienten. Actrices jóvenes siguen siendo sexualizadas a tasas más altas que actores. Los roles complejos para mujeres siguen siendo escasos. Y el discurso público sobre actrices sigue centrado en sus cuerpos más que en su trabajo. Sydney Sweeney es talentosa, es estratégica, es exitosa. Pero todavía está trabajando en un sistema que no fue diseñado pensando en ella. Miren, voy a ser honesto con ustedes. No tengo una respuesta clara de si Sydney Sweeney eligió esto o si se lo impusieron, porque la realidad es más complicada que eso. Ella tomó decisiones informadas, estratégicas,
Ella no es una víctima pasiva esperando ser rescatada. Pero esas decisiones se tomaron dentro de un sistema que ya tenía las reglas escritas antes de que ella llegara. Un sistema donde desnudez es el camino más rápido a relevancia para actrices jóvenes, pero no para actores. Donde ser sexy e inteligente son tratados como contradictorios, solo para mujeres. Euphoria probablemente no va a ser el pico de su carrera. Tiene demasiado talento, demasiada ambición, demasiado control ahora sobre sus proyectos. Pero va a ser la cosa por la que la recuerden hasta que algo lo reemplace. Y eso dice menos sobre Sydney y más sobre nosotros. La pregunta real no es ¿Sydney tomó las decisiones correctas? La pregunta es ¿por qué estas son las decisiones que tiene que tomar en primer lugar? ¿Por qué una mujer tiene que justificar el control sobre su propio cuerpo una y otra vez? ¿Por qué su inteligencia es constantemente cuestionada de formas que nunca pasan con actores hombres? En 10 años podríamos estar hablando de Sydney Sweeney, ganadora del Oscar, o podríamos seguir hablando de Casey Howard en Euphoria. Y honestamente, eso depende menos de ella, y más de si nosotros finalmente decidimos hacer diferentes preguntas. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo video.